esta parte del video vamos a realizar el borde del saco. Van a ver que nosotros ya terminamos de hacer el cuerpo. Ahora vamos a hacer esta parte que va a ser el borde, y que van a ver que este modelo tiene un borde muy ancho que va a cubrir de aquí hasta aquí. Entonces vamos a empezar tejiendo, o levantando mejor dicho, filas de varetas de esta parte. Vamos a tejer, vamos a levantar una fila de varetas por acá, por esta parte, rodeando toda la parte del cuerpo. Vamos a empezar a tejer desde aquí. Vamos a dar la vuelta al tejido, vamos a tejer, van a dar vuelta el tejido de la parte del revés. Vamos a empezar por la parte del revés y vamos a empezar desde aquí, desde esta punta. Vamos a levantar filas de vareta, toda vareta por acá. Empezamos, esta es la punta donde empezamos a tejer el cuerpo. Bueno, desde ese mismo lugar vamos a empezar a tejer varetas. Van a ver que introducí la aguja y voy a sacar la hebra. Voy a hacer 2 cadenas, 1, 2. Y en el mismo lugar donde saqué las 2 cadenas voy a hacer la primera vareta. De esta forma. Y ahora vamos a ir. Van a ver que aquí hay filas de varetas. Bueno, vamos a ir por cada fila de vareta, vamos a ir haciendo 2 varetas. Acá hay un punto, ahí hacemos una vareta. Aquí vamos a hacer, en este espacio vamos a hacer otra vareta. Aquí en este espacio vamos a hacer otra vareta. Van a ver que va a ser una secuencia de ir levantando 2 puntos o 2 varetas por fila. Acá hacemos otra vareta. Aquí en este espacio otra vareta. Y de esta forma vamos a ir levantando una fila de varetas sobre el costado. Nuevamente acá una vareta y en este punto otra vareta. Nuevamente aquí sobre la vareta levantamos otra vareta y sobre este punto otra vareta. Así. De esta forma vamos a ir levantando puntos. Nosotros vamos a levantar de esta forma las varetas hasta llegar aquí. Van a ver que aquí tenemos la delantera. Hasta la fila de la delantera vamos a levantar hasta la fila número 2. Hasta aquí vamos a levantar varetas como venimos haciendo aquí. Entonces ahora seguimos tejiendo hasta llegar hasta la fila número 2 de aquí, de la parte de la delantera. Estamos llegando hasta la segunda fila de la parte de la delantera. Esta es la primera y esta es la segunda. Aquí lo que vamos a hacer, van a ver que yo aquí en este punto voy a hacer nuevamente una vareta, pero vamos a hacer un aumento, es decir, en vez de trabajar solamente una vareta en este lugar, vamos a trabajar 2 varetas. Vamos a hacer 1, 2. Y ahora vamos a seguir trabajando nuevamente como veníamos haciendo, vareta, aquí en este espacio, en este otra vareta y así. Vamos a tejer en este caso 3 filas. Voy a hacer esta primera, segunda y en la tercera nuevamente vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos aquí, un aumento. Así que ya vamos trabajando las 3 varetas y cuando lleguemos a la tercera hacemos nuevamente otro aumento. Van a ver, aquí hice, esta es la primera, segunda, aquí hice el aumento, aquí hice, ahora contamos 1, 2, 3. Aquí en la tercera vareta nuevamente vamos a volver en este espacio a trabajar 2 varetas en un mismo espacio. 1, 2. Y ahora seguimos trabajando hasta llegar aquí al lugar donde tenemos la unión. Llegamos aquí donde está la unión de la parte delantera y de la espalda. Aquí también vamos a hacer nuevamente un aumento, es decir, vamos a hacer 2 varetas en un mismo espacio. Voy a trabajar 1 y 2. Y ahora voy a retomar, esta va a ser la parte de la espalda, aquí ya es más fácil, vamos a ir retomando una vareta por cada punto. Vamos a ir tejiendo una vareta por cada punto. Van a ver que voy tomando la parte de la espalda y aquí ya es fácil porque tengo que solamente tejer una vareta por cada punto que tenga. De esta forma. Y así tejemos hasta llegar nuevamente hasta la unión de las 2 partes. Llegamos a la unión de las 2 partes y aquí en esta esquina vamos a hacer 2 varetas, es decir, un aumento. Vamos a hacer lo mismo que hicimos para el otro lado, pero ahora a la inversa. Hicimos 2 varetas y ahora vamos a tejer. Van a ver que aquí tengo 1, 2, 3, 4 filas. Vamos a tejer 4 filas como veníamos tejiendo de forma normal, es decir, voy a tejer por cada fila
2 varetas. Ya hice una. Acá si vemos que está muy abierta el tejido, entonces vamos a hacer una vareta más. Por ejemplo, yo lo voy a hacer acá en este lugar para que no quede tan abierto. No importa si agregamos una vareta extra. Ahora sigo tejiendo en forma normal las 4 filas. Ya hice una. Van a ver que ya les dije, por cada fila estamos haciendo 2 varetas. Yo voy tejiendo rápido, pero es la secuencia que seguimos desde el comienzo. 1, 2, 3. Y aquí estoy llegando ya a la cuarta fila. En la cuarta fila vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer aquí en este punto 2 aumentos. Mejor dicho, un aumento, es decir, 2 varetas en el mismo lugar. Hacemos una y la segunda. Y ahora vamos a hacer nuevamente, vamos a tejer 3 filas, 1, 2, 3, y aquí en la tercera vamos a hacer otro aumento. Van a ver que estamos haciendo lo mismo que hicimos en la otra parte. Y seguimos tejiendo hasta llegar a la tercera fila. Aquí hicimos el aumento, contamos 1, 2, 3, justo llegamos a la tercera fila y aquí en este espacio vamos a hacer nuevamente un aumento, es decir, 2 varetas en un mismo espacio. 1, 2. Bueno, ya hicimos la misma cantidad de aumentos que hicimos para este lado, es decir que ya a partir de aquí directamente vamos a tejer todo como veníamos tejiendo, haciendo una vareta en este lugar, otra vareta en este espacio, es decir, tejemos en forma normal como tejimos el comienzo de la fila. Y así seguimos tejiendo toda vareta hasta llegar al final. Ya terminamos de hacer la primera fila y quiero que vean cómo fuimos bordeando toda la parte del saquito. Empezamos por acá, dimos la vuelta de esta forma por toda la delantera, después tomamos el cuello y nuevamente volvimos a tomar la delantera. Y de esta forma vamos a ir tejiendo en vareta para hacer lo que sería la parte esta que es en realidad el borde, que es muy ancho. Bueno, ahora vamos a tejer la segunda fila. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la segunda fila. De esta forma. Vamos a empezar haciendo, también va a ser fila de varetas, pero la diferencia va a estar en esta. Vamos a empezar primero con 2 cadenas, 1, 2. Y ahora vamos a tejer, en vez de tejer varetas normales, vamos a tomar solamente, van a ver aquí, que la vareta tiene 2 pestañitas. Vamos a tomar solamente una pestaña para hacer la vareta. Es decir, yo voy a hacer la lazada y en vez de introducir la aguja por acá, no la voy a introducir de esa forma, sino que voy a tomar una pestaña, pestaña que da para afuera, y voy a tejer ahí voy a sacar la lazada y voy a tejer la vareta de forma normal. Nuevamente voy a volver y voy a tomar solamente una pestaña y saco la lazada y tejo como una vareta normal. Es decir, es tejer como la vareta normal, pero solamente en vez de enganchar la aguja aquí en todo el punto, vamos solamente a introducir en una pestaña de esta forma. Y nuevamente volvemos a hacer lo mismo. En vez de introducir la aguja en toda la vareta, solamente tomamos una pestaña y tejemos como una vareta común. Es la única diferencia. De esta forma vamos a tejer ahora toda la fila 2. Van a ver que va a quedar bordeado. Va a quedar este efecto como bordeado. Bueno, de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final. Así. Así. Bueno, a partir de aquí les voy a dar las indicaciones porque nosotros vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo en la fila 2. Es decir, cuando lleguemos al final damos la vuelta del tejido y vamos a hacer la fila 3. Y en la fila 3 vamos a hacer lo mismo que hicimos en la fila 2. Es decir, que solamente vamos a tejer solamente sobre una pestaña que va a ser la pestaña que da para afuera. Entonces, todas las filas después se tejen de la misma manera que tejimos la fila 2. En total vamos a tejer entre 7 a 8 filas, porque nosotros lo que tenemos que lograr es que cuando terminemos el tejido, entre las 7 filas, llegar de este lugar a este lugar,
Entonces más o menos serán entre 7 a 8 filas y tejemos de la forma que le estaba indicando, es decir, solamente tejemos varetas pero sobre una sola pestaña, sobre la pestaña que da para afuera. Terminamos de tejer el borde del saco, en realidad hicimos 9 filas, van a ver, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hicimos 9 filas y nos quedó de esta manera. Vamos a doblarlo para que ustedes vean más o menos cómo quedó. Así, y aquí en la parte del cuello nos quedó de esta manera. Acuérdense que nosotros hemos hecho algunos aumentos por acá en la primera fila y eso nos ayuda a que el cuello se pueda doblar. Si no, hubiera sido un poco más difícil, y para que quede más amplio el cuello y se pueda doblar. Ustedes si van tejiendo y ven que el cuello no les dobla bien, entonces en la segunda fila pueden seguir haciendo algunos aumentos, 3, 4 aumentos para que se pueda doblar el cuello. Bueno, una vez que terminamos de tejer entonces la parte del borde, lo último que hago yo aquí es cortar la hebra y después, bueno, espardarla y ya estaría listo el borde de nuestro saco. Acuérdense que usted tiene que tejer la cantidad de filas necesarias para cubrir esta parte de la delantera. En este caso yo pensé que iban a ser entre 7 a 8, pero después cuando a medida que fui tejiendo, en realidad necesitaba 9 filas para cubrir todo. Ahora vamos a tejer las mangas y vamos a hacer 30 cadenas. Van a ver que aquí yo dejo un extremo largo, que después lo ato para que sea más chiquito. En realidad esto lo dejo para hacer después la costura de la manga. Si ustedes quieren, lo pueden dejar, hacer como un, después yo lo hago, lo enrollo y lo hago como un bollito, pero si no, no lo dejan. ¿Por qué? Por ahí es incómodo para ustedes tejer con esto, entonces no lo hagan. Pero si les parece bien y no les molesta, lo hacen, porque este nos va a ayudar después a hacer la costura. Bueno, una vez que pusimos las 30 cadenas, vamos a empezar a tejer la primera fila, que va a ser de media vareta. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2. Y en la primera, segunda y la tercera cadena vamos a hacer la primera media vareta. Vamos a tejer toda una fila de media varetas. De esta forma. Tejemos todo media vareta hasta llegar al final. Tenemos que tener en total 30 media varetas. Una vez que terminamos de tejer la primera fila, vamos a dar vuelta el tejido y vamos a empezar con la fila 2. Vamos a hacer ahora 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2. Y ahora vamos a tejer la segunda fila. También va a ser de media vareta, pero en este caso, para dar un efecto más de puño, lo que vamos a hacer es tejer solamente en una sola de las pestañas. Vamos a hacer al igual que hicimos en la parte del borde de nuestro saquito, es decir, que solamente vamos a tejer una pestaña y no vamos a tejer completamente el punto. Van a ver, de esta forma. Por ejemplo, nosotros tejemos la media vareta de esta forma, introducimos la aguja por ahí y sacamos la lazada. Pero en este caso, como dije, vamos a tejer al igual que hicimos en el borde del saquito, vamos a tejer solamente en una pestaña. Van a ver que tiene 2 pestañas. Entonces yo introduzco la aguja de por el medio y solamente van a ver que voy a tomar una pestaña. Hago la lazada y saco. Y ahora tejo la media vareta. Nuevamente. Tomo una lazada e introduzco la aguja. Solamente paso por una pestaña. Saco y tejo normalmente. Una lazada, nuevamente, solamente tomo una pestaña, saco y tejo media vareta de forma normal. Una lazada, introduzco la aguja nuevamente y saco. Y de esta forma vamos a ir tejiendo toda esta fila. Van a ver cómo se va formando este bordecito. Llegamos al final de la fila 2, ahora vamos a dar vuelta el tejido y nuevamente vamos a volver a repetir lo que hicimos en la fila 2. Es decir, que vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2. Y vamos a tejer toda una fila de media varetas, pero solamente tomando una pestaña. Empezamos a hacer la primera media vareta solamente tomando una pestaña. Tal cual tejimos en la fila número 2. De esta manera.
Así tejemos hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila 3 y ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 4. Vamos a tejer en la fila 4 una fila de varetas y vamos a hacer lo mismo que hicimos con las media varetas, es decir, vamos a tejer solamente sobre una pestaña. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2. Y aquí en la primera pestaña vamos a tejer una vareta, pero solamente tejiendo sobre una pestaña. Hacemos 1, 2, de esta forma. Vamos a tejer todo vareta solamente tejiendo en una sola pestaña, como hicimos en las filas anteriores, pero en este caso tejemos varetas. De esta forma vamos a tejer la fila número 4 hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila 4, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 5. En la fila 5 vamos a tejer de forma normal, es decir que vamos a hacer varetas, pero vamos a tomar las 2 pestañas como se hace siempre. Y también en esta fila vamos a hacer 2 aumentos, uno por aquí y otro por aquí. Empezamos haciendo 2 cadenas, 1, 2. Y vamos a tejer en el mismo lugar donde hicimos las 2 cadenas la primera vareta. Vamos a tejer 2 varetas, una, y ahora en el punto que sigue tejemos la segunda. Ahora vamos a hacer un aumento, es decir, 2 varetas en un mismo espacio. Hacemos una y la segunda vareta en el mismo lugar, 2. Eso es un aumento. Ahora seguimos tejiendo toda vareta hasta llegar al extremo donde nos tiene que quedar solamente 3 puntos, 1, 2, 3, porque aquí en este vamos a hacer un aumento nuevamente. Entonces ahora tejemos toda vareta de esta forma. Estamos llegando al borde y van a ver que me sobra 1, 2, 3 puntos. Ahora voy a hacer en el punto que sigue un aumento, es decir, 2 varetas en un mismo espacio. Hago una y ahora hago la segunda en el mismo lugar. Y ahora vamos a tejer 2 varetas, una y la segunda. Y de esta forma terminamos la fila número 5. Vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 6. En la fila 6 lo que vamos a hacer es tejer varetas todo en forma normal. Vamos a hacer 1, 2 cadenas y en el mismo lugar donde saqué las cadenas hago la primera vareta. Y ahora tejo todo vareta hasta llegar al final. A partir de aquí les voy a dar indicaciones. En la fila 6 vamos a tejer todo varetas hasta llegar al final. La 7 y la 8 también, es decir, vamos a hacer ahora a partir de aquí 3 filas todo de varetas. Entonces, cuando lleguemos a la fila 9, a las 8, digamos que va a ser la última fila de varetas, en la fila número 9 vamos a hacer aumentos al igual que hicimos en la fila número 5. Entonces, ahora tejemos la 6, la 7 y la 8 todo en varetas. Llegamos al final de la fila 8, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2. Y en esta fila 9 vamos a hacer aumentos, al igual que hicimos en la fila 5. Vamos a hacer 2 varetas, la primera en el mismo lugar donde saqué las 2 cadenas, una y la segunda. Y ahora hago un aumento, hago una vareta y otra vareta más en el mismo lugar. Eso es un aumento. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en la fila 5, tejer toda vareta y nos van a quedar aquí 3 puntos y en este extremo vamos a hacer nuevamente otro aumento. Entonces ahora tejemos todo aumento hasta llegar a ese lugar. Seguimos tejiendo todo vareta. Estamos llegando al final y nos quedaron 3 puntos. Van a ver, 1, 2, 3. Ahora en el punto que sigue vamos a tejer un aumento. Una y otra vareta más, 2. Y ahora tejemos 2 varetas al final. 1
2. De esta forma estamos terminando la fila 9. Y ahora vamos a volver nuevamente a tejer 3 filas de varetas y nuevamente una fila de aumentos. Y sucesivamente así tejemos. Entonces tejemos 3 filas de varetas, 1 de aumento, 3 filas de varetas, 1 de aumento, y así vamos a tejer hasta tener aproximadamente, contando desde aquí, desde el comienzo, 26 centímetros de largo. Las filas de aumento van a ser las 5 que ya tejimos, las 9 que tejimos ahora, y la 13 y la 17. A partir de la 17 tejemos todo normal hasta llegar a los 26 centímetros de largo. Una vez que tejimos los 26 centímetros de la manga, ahora vamos a hacer la última fila. Vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer una cadena y vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. Ahora realizamos una media vareta y ahora tejemos vareta, forma normal. Esta forma nos va a dar la forma de la sisa. Ahora seguimos tejiendo vareta hasta llegar al final, pero vamos a hacer lo mismo que hicimos al comienzo. Vamos a dejar sin tejer 3 puntos, 1, 2, 3, porque en el tercero vamos a hacer una media vareta y en los 2 últimos puntos bajos. Entonces tejemos hasta llegar a este lugar. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que nos quedaron 3 puntos. En el primero vamos a hacer una media vareta y en el segundo un punto bajo y otro punto bajo. De esta forma terminamos la manga. Ahora lo que hacemos es cortar la hebra, pero vamos a dejar un extremo largo porque nos va a servir para hacer la costura. Bueno, una vez que realizamos una manga, realizamos la otra manga. Una vez que terminamos de realizar las 2 mangas, lo que vamos a hacer es después la costura. Yo ya hice la costura de una, van a ver cómo me quedó. Esta es una manga que ya cosí al saquito. Ahora lo que vamos a hacer es coser la otra manga para que ustedes vean cómo lo hacemos. Aquí tengo la manga para coser, van a ver, yo voy a querer que esta parte, van a ver que hay como un borde acá, 2 bordes. Esto voy a hacer que sea el puño del saquito y esto me va a quedar para el lado del derecho. Entonces lo otro me va a quedar lado para el revés. Entonces yo ahora doy vuelta el tejido y voy a coser siempre del lado del revés. Bueno, yo ya enhebré la aguja, acuérdense que yo había dejado un extremo largo para hacer la costura, si no lo dejaron tienen que enhebrar una aguja y empezar la costura. Bueno, vamos a empezar la costura. Aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es, bueno, al principio vamos a hacer 2 pasadas, después les explico lo que hay que tener en cuenta. 1, 2, 3 pasadas para asegurar el tejido. Bueno, lo que hay que tener en cuenta en cuando cosemos es que siempre respetemos la altura, es decir, que si tejimos, por ejemplo, 5 filas, al llegar de un lado y del otro, lleguemos a la misma altura las 5 filas. Porque a veces con el tejido va pasando que a veces nos va quedando aquí 5 filas y en el otro lado 3, y nos va quedando así después del tejido. Entonces tenemos que ir verificando eso, que no nos pase. Para ello también podemos, por ejemplo, poner marcas. Por ejemplo, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 y aquí poner un ganchito y del otro lado lo mismo, contar 1, 2, 3, 4, 5 y con el ganchito asegurarlo ahí. De esta forma no se va a correr el tejido y va a estar asegurado. Ustedes después pueden hacerlo o pueden poner una hebra de color y atar ahí provisoriamente, pero es una forma de ayudarles a que no se corra. Y si no, van verificando a cada rato si van cosiendo bien. Aquí es como si estuvieran cosiendo dos telas. No hay nada preciso de cómo hacerlo, solamente vamos cosiendo las 2 partes. De esta forma. Cosiendo hasta llegar al final. Y siempre verificando que no se vaya corriendo una parte y la otra quede más arriba y otra más abajo. Bueno, así seguimos cosiendo. Bueno, de esta forma vamos a coser hasta llegar al final. Terminé de coser toda la manga, ahora lo que hacemos es dar vuelta la manga. La vamos a dar para el lado del derecho, que nos quede de esta forma.
y así va a quedar la costura de la manguita. Bueno, ahora la vamos a coser al cuerpo del saquito, y para ello vamos a hacer lo siguiente. Van a ver que yo tengo aquí esta parte, la sisa donde estaría para pegar la manga. Van a ver que el saquito, la manga ya está dado la vuelta al derecho y el saquito lo tengo al derecho. Nosotros vamos a coser, vamos a hacer esto, vamos a coser de esta forma, por la parte del revés. Vamos a tomar de esta forma el tejido y lo vamos a coser de esta forma. Estamos cosiendo por el lado del revés, es decir, de adentro, no de afuera. Bueno, una vez que hicimos esto, lo segundo es, van a ver que aquí vamos a tener que unir la parte de la esquina con la esquina, o sería el comienzo de la sisa. Eso sí, siempre nos tiene que quedar bien equilibrada esa parte. Una vez que ya la tenemos fijada bien, lo que hacemos es hacer algunos puntitos para que no se nos corra. Yo en este caso van a ver que esta ya es la hebra que me sigue sobrando de la parte de la parte de la manga. Voy a hacer algunas pasadas por acá, chiquititas, para que no se me corra. Bueno, ahora lo que hacemos también es, una vez que no se me corre esto, es ir viendo que me quede la manga bien justa, que no me quede una parte más chica o más larga. Bueno, una vez que logramos eso, que está bien puesto la manga, lo próximo, van a ver que esta es la parte superior, sería la parte del hombro. Lo que hacemos es, con un marcador o con un hilo, si tenemos, es asegurar ahí el tejido. ¿Por qué? De esa forma no se nos va a correr la manga, y también asegurar por acá y por acá. De esa forma la manga no se corre, porque si no corre riesgo, por ejemplo, que vayamos cosiendo y la manga nos quede así. Y después nos va a quedar un excedente de este tamaño, entonces va a estar mal. Entonces siempre lo mejor es acomodar bien primero, poner un marcador o una hebra para que no se vaya corriendo. Esto es cuando estamos empezando a coser. Hay mucha gente que no necesita hacer esto porque ya está acostumbrada a coser, entonces ya directamente va cosiendo y sabe cómo ir manejando. Bueno, yo voy a dar algunas vueltas, voy a ir cosiendo, van a ver. Voy a terminar de coser con esta hebrita que me quedó de la manga, así que ustedes pueden ir utilizando todas las hebras que tengan. De esta forma no tienen que ir agregando más hebras y es más fácil, porque después si no tenemos que agregar un pedazo más y después se complica, porque en realidad no se complica, sino que tenemos que hacer perder más hebras después, y es mejor cuando perdemos menos. Bueno, aquí estoy tratando de pasar y ya me hice un quilombo. Aquí está. Vamos a pasar una vez más y ahí está. Esa va a ser la última vez porque ya nos quedó bien cortito. Esto lo sacamos y lo dejamos. Ahora vamos a tomar la hebra, van a ver que esta es la que yo dejé en la parte de la manga, cuando termine de hacer la manga, para hacer la costura. Bueno, ahora vamos a empezar a coser de aquí a la inversa, por este lado. Van a ver que no hay nada que nos diga dónde tenemos que hacer los puntos, directamente es algo intuitivo y vamos a ir cosiendo. Y como siempre, si están empezando, pongan las marquitas para no correrse, porque si no después al último van a tener que desarmar todo de nuevo y volver a coser todo. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho coser, es algo que digo, bueno, lo tengo que hacer y nada más. Bueno, de esta forma vamos a ir cosiendo, dando vuelta a todo alrededor. Y si quieren pueden ir mirando para ver si está cosido bien. Si agarramos los dos lados, van mirando cómo va quedando. Sí, está cosido de los dos lados, porque a veces cosemos de un lado y del otro no, y nos va quedando un agujero después. Bueno, así vamos a coser hasta dar toda la vuelta. Estoy llegando al final de la costura. Van a ver que ya me encontré con la otra hebra del otro extremo, y ahora voy a seguir. Van a ver que dice aquí, voy a pasar un poquito más por acá, y ya directamente lo que hacemos es perder la hebra porque ya cosimos todo. Entonces las perdemos por acá, por medio de la costura, que es lo más fácil,
y por el lugar donde menos se va a ver la hebra. Tiramos siempre y vamos a perder un poco más. Así. Y ahora cortamos. Y de esta forma van a ver cómo cosimos la manga al saquito. Ahora esta hebra también hacemos lo mismo, lo perdemos y de esta forma van a ver que quedó terminado, lista la costura. Y bueno, quedó bien, no se ve. Lo importante en la costura es que ambas piezas queden bien y que quede prolijo, digamos, que es lo más importante. Bueno, ahora lo que nos toca hacer es perder las hebras y después es hacer los ojales y pegar los botones ya para terminar con nuestro saquito. Ahora vamos a mostrar cómo hacer los ojales para los botones. Van a ver que yo ya puse 2 y ahora voy a poner el tercero para que ustedes vean cómo lo hacemos. Estos ojales van a ver, lo van a hacer de las cadenas necesarias. En este caso yo hice 12 cadenas, pero si quieren que quede más largo, o también depende del botón. Por ejemplo, si el botón ingresa perfectamente por el ojal, estaría bien. Si no ingresa, hacemos más cadenas. Quedaría después prendida de esta forma. Bueno, vamos a hacer ahora entonces un ojal. Les voy a mostrar cómo vamos a hacerlo. Ustedes lo pueden hacer de diferentes maneras. Siempre cuando hacemos los ojales, tienen que estar en forma equidistante, es decir, debe haber una misma distancia entre uno y el otro, así queda bien. Bueno, yo voy a empezar aquí haciendo el ojal. Van a ver que ya introducí la aguja y simplemente es hacer cadenas. Yo lo prendí de esta forma, no hay una forma exacta, cada uno lo puede hacer como quiera. Yo lo hice así de esta forma. Van a ver que tomé la hebra y ahora voy a hacer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora directamente voy a cortar la hebra y tiro. Ahora, van a ver que aquí ya está prendida una parte, ahora tenemos que prender la otra. Ahora, con una aguja lanera vamos a tratar de coser la otra parte. Ahí tengo una aguja muy chiquita, pero igual. Ahí está. Ahora, van a ver que ya tengo la cadena. Y ahora lo único que voy a hacer es, yo voy a pasar por acá, por este mismo lugar. De esta forma van a ver, aquí no hay ciencia, sino más bien que es la inventiva de cada uno. Así pasé y voy a volver a pasar nuevamente por este lugar. Bueno, van a ver que ya está el ojal listo. Ahora lo que hacemos de atrás, la parte de atrás, es coserlo. Yo voy a hacer, van a ver que tengo, perder las hebras, tengo las dos tiras, del comienzo y del final. Lo que yo voy a hacer solamente aquí, si ustedes quieren, atan los dos extremos de esta forma, pueden hacer 1 o 2 nudos. Yo voy a hacer solamente un nudo, nada más para asegurarlo. Y después lo que hago es directamente perder la hebra de esta forma y a estirar, pierdo un poquito más y tirar, siempre para que quede justo. Ahora corto y hago lo mismo con el otro extremo, es decir, lo agarro, lo enhebro y lo pierdo. Y de esa forma van a ver que ya tenemos listo la otra tirita, o mejor dicho, el otro ojal. Son 3, ustedes pueden hacer la cantidad que quieran, pueden hacer 4, 5, es decir, esto va a ser al gusto de cada uno, y además como le gusta que estén los botones. Yo puse 3. Quería mostrarles lo último que faltaba de este saquito, que eran colocar los botones. Yo coloqué estos botones que son largos y los puse entre la última y la penúltima fila. En el medio hice que coincidieran los ojales con los botones y los cosí. Van a ver
que si ustedes quieren, va a ser de acuerdo a esto. Si quieren que los botones queden más por acá, más para, digamos, en el centro, los ojales tienen que ser más largos. Si no, por ejemplo, lo que yo hice fue primero poner el botón provisoriamente, luego pasar el ojal, y si estaba bien, lo dejé ahí. Probé mucho porque a veces puse uno acá y bueno, puse el ojal y no coincidía. Entonces van a probar más o menos dónde pueden poner el botón. De esta forma terminamos con nuestro video tutorial. Espero que les haya gustado y podemos decir trabajo terminado.